tardes. Un saludo revolucionario, socialista y antiimperialista de parte del pueblo venezolano, de nuestro líder y timonel, el comandante presidente Hugo Chávez, y de esta misión diplomática acreditada en este gran país, quien la dirige una referencia moral, como es nuestro embajador Trino Alcides Díaz, el cual expuso su inasistencia por asuntos de causa mayor. Un saludo a los representantes de los distintos cuerpos diplomáticos acreditados acá en México. Un saludo a los representantes de los distintos niveles de gobierno mexicanos aquí presentes. Un saludo a los representantes de los partidos políticos en este encuentro. Un saludo a los representantes de las distintas organizaciones sociales, campesinas y estudiantiles. Un saludo afectuoso a los compañeros del Sindicato Electricista. Hoy nuevamente queda en evidencia el gran respaldo del pueblo mexicano en solidaridad con la revolución democrática, protagónica, participativa y altamente moralista en la que transitamos en Venezuela bajo la conducción del compañero presidente Hugo Chávez Frías. Todos aquí presentes en algún momento hemos confrontado momentos difíciles en nuestras vidas. Y en Venezuela, el 11, 12 y 13 de abril del 2002, vaya que fueron momentos difíciles, momentos tristes, momentos dolorosos, pero a su vez momentos llenos de gloria, de patriotismo y nacionalismo, por la grandeza demostrada de un pueblo comprometido con su líder, que es el compañero presidente Hugo Chávez, con la Constitución y con la democracia de nuestro país. A tan solo 2 días del golpe de Estado fascista de la derecha venezolana y sus aliados internacionales, el 11 de abril del 2002, el pueblo humilde, el sin camisa, el obrero, la ama de casa, el educador, la aseadora, el estudiante, salió a las calles de Caracas, nuestra capital, de todos los rincones, desde el sur, desde el norte, desde el este, desde el oeste, incluso arriesgando hasta sus propias vidas con el fin de derrotar a los fascistas, a derrotar el imperio norteamericano que pretendía imponer una dictadura de la oligarquía en nuestra patria. A estas horas de la tarde del 13 de abril, los soldados de la Guardia de Honor levantaron sus armas para retomar el poder del Palacio de Miraflores, iniciando esa gesta histórica de mano con el pueblo que estaba en la calle, que eran cientos de miles. Podemos decir que fue una insurrección del pueblo patriota, compañero. Desde el 13 de abril de aquel año 2002, la conciencia revolucionaria de nuestro pueblo se aceleró, porque se supo de lo que eran capaces los fascistas y oligarcas cuando retomaban el poder para acabar con la revolución de un pueblo. A 10 años de esta fecha histórica, el pueblo venezolano está consciente que valió la pena arriesgar incluso hasta las propias vidas por este proceso de cambio y transformación que se traduce en poder y calidad de vida para nuestra población, donde ya no se permite que el proletariado sea explotado, donde ya no se permite que las empresas transnacionales roben nuestras riquezas y recursos naturales, donde ya no permitimos que embajada de cualquier país, por muy poderoso, sea quien dirija los destinos de nuestra patria. Podemos decir, compañeros, que en Venezuela, hoy por hoy, somos soberanos. Para finalizar, compañeros, quiero que sepan que en Venezuela el gobierno ejerce un poder político obedeciendo al pueblo y a sus intereses. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Que viva una América unida! Gracias, compañeros. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Es un honor estar aquí ante la gente más lúcida de México, ante el ejemplo de valentía, de dignidad que dan los trabajadores electricistas en todos estos tiempos, en todos estos años. Muchas gracias. Acudo a este acto de solidaridad con Venezuela a invitación del compañero embajador Trino, el venezolano, pero quiero hacer una precisión. Ocurre que durante 5 años y 9 meses fui el embajador de Bolivia aquí en México.
al cumplirse el ciclo constitucional para el que el compañero Evo Morales me nombró, se produjo mi relevo. El pasado 31 de marzo dejé de ejercer el cargo de embajador. En buenas cuentas, soy el ex embajador, pero no existe el ex embajador. Como no existe, compañeros, no existe un ex revolucionario, un ex izquierdista, un ex antiimperialista. Se es boliviano, se es embajador con cargo o sin cargo en todas partes donde se tenga que hablar de Bolivia, de su pueblo, de sus banderas. Y yo estoy aquí como un boliviano representando a mi pueblo, a mi patria, a mi generación. No puede haber entonces este cargo de ex antiimperialista, ex izquierdista. Hace 60 años que estoy militando en la izquierda revolucionaria, desde la Revolución Gloriosa de 1952, y así seguiré ahora y siempre, con Evo Morales, Álvaro García Linera, que son mi pueblo, que son mi bandera. Ocurre, compañeros, que como en Venezuela, en Bolivia, ocurre también. Llevado el ejemplo de esos días gloriosos, de esos días inolvidables en Caracas, el 11, el 12 y el 13 de abril, compañeros, tenemos que creer en la esperanza, en el valor de los pueblos, en la resolución, la decisión de no dejarnos vencer, de no dejarnos aplastar. Como decía un famoso cantor boliviano que luego se fue a la guerrilla, Benjo Cruz, que cambió su guitarra por un fusil y nos dejó un legado, una palabra extraordinaria, un modo de vida, pues, se muere cuando se deja de combatir. Yo saludo a Venezuela, la patria del libertador, de mi patria. No en vano Bolivia lleva el nombre de Bolívar, y Bolívar le dijo a su hija predilecta. Saludo al comandante Hugo Chávez, a sus victorias sobre todos los males. Saludo a su valentía, su dignidad, su persistencia, su gana de vivir, su ejemplo de vivir. Y con él digo también, se muere cuando se deja de combatir. Finalmente, al modo de mi presidente Evo Morales, les agradezco en el idioma matriz, en el idioma de mi madre, de mis antepasados, el quichua. Les saludo desde el fondo de mi corazón. Pachi, Pachi, compañeras, compañeros, Huauqueyunas, Tucuy Hankunapa. Muchas gracias para todos ustedes. Pachi Yanapa y Curawaki. Gracias por ayudarnos todos los días con su ejemplo, con su valentía. Pachi Yuspasutinti, gracias por creer en nosotros. Finalmente, ¡viva México! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Bolivia! ¡Viva América Latina! ¡Y vivan los pueblos dignos! ¡Un saludo revolucionario! De verdad me siento contento en ver en las manos de los hermanos de México la bandera de Venezuela, pero al ver su rostro desde el momento que llegué, me lleno más de satisfacción en saber que en vez de tenerle las manos, llevan a Venezuela en su corazón. Y de verdad, como venezolano, se los agradezco, y así lo transmitiré en mi país, a los movimientos sociales, al Partido Socialista Unido de Venezuela, al cual pertenezco, ¿verdad? Y a las autoridades pertinentes con las cuales trabajo y comparto sueños en esta revolución venezolana y latinoamericana. De verdad, muy satisfecho de estar en este país, de saber que es un país que tiene tanta historia, que está constituido por personas de tanta estirpe de guerreros, como son ustedes los mexicanos, ¿verdad? Recordemos que en esta tierra estaba la civilización azteca. Hoy, cuando visitábamos algunos lugares culturales, vimos unos murales que quizás ustedes conocen mejor que yo, y se narraba parte de lo que era la civilización azteca, de los pueblos originarios, y veíamos la organización que tenía este pueblo, y veíamos la fuerza de trabajo, la armonía, y que fue un pueblo que resistió desde sus primeros momentos el imperialismo, y que creo que ustedes tienen esa responsabilidad sobre sus hombros, esa responsabilidad histórica de seguir luchando
contra el imperialismo, y eso es lo que nos une como revolución, porque la revolución bolivariana que llevamos en Venezuela ya no es de Venezuela, es una revolución latinoamericana de nuestra América, es una revolución antiimperialista, es una revolución con otros países hermanos, como el bravo pueblo de Palestina, al cual también quiero reconocer el ejemplo heroico de resistencia, ya que su embajador está acá, ¿verdad? Como los países africanos y todos los países que han despertado gracias al proceso que se inició en mi país y gracias a un liderazgo, a un gran liderazgo que nadie puede cuestionar, como es el liderazgo del comandante Hugo Chávez Frías, un hombre lleno de amor hacia la humanidad, un hombre que cada día se solidariza más con los más necesitados, un hombre que ha entendido que la propuesta mundial del socialismo del siglo XXI es una alternativa para la humanidad en estos momentos, pues si nosotros no detenemos el voraz comportamiento y ese comportamiento genocida del capitalismo mundial y del neoliberalismo, los días de este planeta y de la raza humana están contados. Pero sabemos que el imperialismo lo ha pensado así, más nosotros sabemos que las sociedades emergen y del seno de los pueblos surgen sus propios salvadores, y por eso nosotros en Venezuela decimos que solo el pueblo salva al pueblo. Por eso me siento tan satisfecho de estar enfrente del pueblo mexicano, que yo sé que le va a responder a América y a los demás países hermanos. Me ha tocado hablar sobre algunos temas bien importantes de los principales logros que ha tenido la revolución bolivariana allá en Venezuela, debido a que, como ustedes observaron en el micro al inicio, una gran campaña de las transnacionales mediáticas han tratado de minimizar ante el mundo los grandes logros que nosotros como pueblo hemos tenido. Yo vengo de un estado netamente productor agrícola llamado Yaracuy, encontrado en el centro occidente de Venezuela. Y este estado es un estado también que se parece mucho a México, en el aspecto de que es un estado que tiene historia, tiene estirpes de guerreros, y eso yo creo que ha influenciado sobre nosotros los yaracuyanos. Y allí, en el estado Yaracuy, básicamente de una lucha que comenzamos cuando desde los movimientos juveniles hace alrededor de 20 años en mi vida empezamos a dar ya los primeros análisis de cómo las corporaciones mediáticas le hacían un daño terrible a los pueblos suramericanos, y nos montamos entonces en crear una estructura de comunicación alternativa que posteriormente entonces nos casó y nos enlazó con la lucha contra el latifundio cuando empieza el proceso revolucionario bien fuerte en 1999 allá en Venezuela. Y eso nos llevó pues a estar casados los medios comunitarios alternativos, el movimiento campesino y los movimientos de los trabajadores. Saludo pues a todas las autoridades que acá se encuentran de otras repúblicas, saludo al personal de nuestra embajada acá en México, saludo a las organizaciones populares de base que se encuentran acá, saludo a los trabajadores, saludo a todo el que ha venido acá, porque sé que ha venido con la esperanza de que sigamos construyendo juntos, porque juntos, un sueño de darle un parado al imperialismo y con una visión latinoamericana de nuestra América, con todos sus componentes indo-afrodescendientes, ¿verdad? Construir y autodeterminar nuestro propio camino. Y eso es bien importante, y yo creo que eso le da bastante significado a este acto. Fíjense, como algunos de ustedes a lo mejor han estudiado o otros no lo saben, el primer planteamiento que hace el comandante Hugo Chávez Frías cuando llega a la revolución bolivariana, y que lógicamente todo el pueblo lo seguimos, fue crear una arquitectura jurídica que diera piso a la revolución, que diera un piso sólido. Y por eso entonces en Venezuela se comenzó con un proceso constituyente que dio origen a la actual Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela, que es la Constitución que le está dando fundamento a todas las acciones que llevamos a cabo en Venezuela. Y mucha gente hoy dice, no entendemos cómo el 11 de abril del 2002 un pueblo originó un fenómeno que nadie se esperaba, que en 48 horas volvió a un presidente legítimamente constitucional al poder, y lo logró con amor, lo logró con movilización, lo logró con un movimiento espontáneo. Pero eso tenía su trasfondo,
porque esa arquitectura inmediatamente estipuló en uno de sus artículos que para lograr la sociedad de justicia y equidad social que nosotros nos hemos planteado en Venezuela y antiimperialista, deberíamos tener dos elementos fundamentales: la educación y el trabajo. Y entonces, sobre la base de la educación, comenzamos a desarrollar las famosas misiones educativas, y una misión llamada Robinson, que fue uno de los primeros grandes logros de la revolución bolivariana, sacó del analfabetismo a 1,5 millones de personas, camaradas. Y por eso es que nosotros tenemos que entender en este acto, que es un acto netamente político, revolucionario, y cuando hablo de político hablo del arte de servir, ¿verdad?, al prójimo, y el arte del diálogo entre los seres humanos para, a través de un proceso dialéctico, empezar a construir sus caminos, ¿verdad? Y siempre expresando un agradecimiento ilimitado por las expresiones, los gestos y las acciones de solidaridad que siempre han surgido del seno del pueblo mexicano. Esto no es nuevo. Estoy verdaderamente impresionado por este acto, por la calidad de acto, por la composición de los asistentes, por la cantidad de camaradas que están aquí presentes, expresando de una u otra manera el afecto, el amor, la cercanía, la disposición de luchar todos juntos por un objetivo que nos hemos trazado. Desde los años 50 estamos nosotros en luchas donde el pueblo mexicano siempre ha abierto los brazos para acoger exiliados, para ejercer presión contra dictaduras en Venezuela. Y bueno, ahora, en un momento tan crucial para el pueblo venezolano y para nuestra revolución, sentimos a este movimiento de solidaridad mexicano con la revolución bolivariana como una de las principales fuerzas que nos inspiran, como una de las principales fuerzas que nos estimulan a desarrollar y a vencer en nuestras luchas. Y bueno, hoy estamos aquí reunidos para celebrar un nuevo aniversario de un acto, de un hecho, de un proceso, de un evento histórico para la historia venezolana y creo que para buena parte del planeta. En Venezuela se está desarrollando en este momento una gigantesca demostración, manifestación multitudinaria, allá con el comandante Chávez en el balcón del pueblo, no solamente recordando lo que ocurrió hace 10 años, hecho inédito, un pueblo sale a la calle, tumba a los golpistas, restituye el orden revolucionario para que el comandante Chávez siga gobernando, para que siga avanzando la revolución y sigan adelante los proyectos de nuestra revolución. Y bueno, dentro de toda esta fiesta, dentro de toda esta celebración, dentro de esta emoción que anima a nuestro pueblo, y pienso que también anima a partes importantes de la sociedad latinoamericana y caribeña, nosotros debemos hacer un recuento de lo que ha ocurrido. Déjenme tomar el tiempo porque ya nos quedan 25 minutos. Muy estricto aquí con el tiempo. En 10 años, ¿qué hemos hecho? Y sobre todo, ¿qué enseñanza hemos extraído de aquellos sucesos dramáticos, traumáticos, llenos de emoción y con un desenlace inesperado para la inmensa mayoría de nosotros? En primer lugar, tenemos que recordar que cuando el comandante Chávez llega al poder, llega con un discurso de democracia, de lucha en contra de la corrupción
y en contra de los actores de un sistema caduco, decadente, moribundo, como le decíamos nosotros. Pero las fuerzas que están detrás de esa fachada del sistema capitalista, esas fuerzas también en algunos casos apostaron a que el comandante Chávez se convirtiera en un actor político que en poco tiempo se doblegara, como ha ocurrido muchísimas veces en nuestras historias, y se pusiera nuevamente al servicio de los intereses de los poderes fácticos. Es decir, aquella vieja moraleja del gato pardo, que las cosas cambien pero que no cambie nada. Y la sorpresa vino muy pronto, cuando no solamente se desarrolló un discurso revolucionario, sino que se impulsaron iniciativas y procesos de claro contenido revolucionario. Y llega un momento que es crucial para el golpe de Estado del 11 de abril y para la retoma del poder revolucionario el 13 de abril. Presidente con poderes delegados por el Parlamento decreta 49 leyes importantísimas, de esas leyes que van erosionando los fundamentos del sistema existente, de esas leyes que van impulsando cambios ya irreversibles, de esas leyes que representan golpes en la médula de los intereses dominantes. Y dentro de esas leyes, que obviamente por el tiempo no las podemos analizar, yo quisiera al menos mencionar dos. Una de esas leyes tenía que ver con el petróleo, ley orgánica del petróleo, donde el comandante Chávez planteaba restablecer las regalías. Ustedes como país petrolero conocen lo que significa las regalías, y que en el marco de las políticas neoliberales esas regalías habían pasado de 33% al 1%. Una verdadera entrega vergonzosa de esos gobiernos a los intereses de las compañías transnacionales. La nacionalización de nuestra industria se había llevado a cabo a comienzos de los años 70, algo que aquí ocurrió mucho antes. Si la memoria no me falla, el general, ese gran hombre de la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas, la realizó en el año 38. Aquí nosotros la hicimos en el año 73, con un rezago tremendo. Pero después se revirtió y se eliminaron las regalías. Se deterioró la contribución fiscal del petróleo, se entregó el control de buena parte de los yacimientos petroleros a las compañías transnacionales, el control sobre la producción y la industria como tal. La estatal Petróleo de Venezuela no era otra cosa.